Abra su Biblia en Apocalipsis. Hemos estado hablando acerca de los fundamentos que debe de tener la iglesia de Cristo, y hoy terminamos con los 12 fundamentos, que ha sido maravilloso recorrerlos, ¿verdad? De ahí Dios nos llevará a otro estudio, innegablemente, pero es maravilloso esto. En Apocalipsis 21 encontramos que la novia de Cristo es comparada con una ciudad que desciende del cielo. Y dice así el versículo 2, para darle base a lo que estamos hablando. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Versículo 14. El muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Oye, qué privilegio, ¿verdad? Más grande que tendrán ahí los apóstoles del Cordero en la ciudad que baja hacia la tierra. Entonces, si usted nota, la esposa del Cordero viene adornada con muchos elementos, y uno de ellos son los 12 cimientos. También podemos ver que la novia de Cristo, la verdadera, tiene que tener 12 fundamentos, que ya los hemos recorrido durante varios meses. Lo tremendo es que si la iglesia donde uno se congrega no tiene fundamentos o no los está restaurando, no puede ser una ciudad verdadera. Porque la iglesia tiene que tener fundamentos, porque eso es lo que realmente la hace, hermano, vivir dentro de la doctrina del Señor, es decir, dentro de las reglas que Él ha establecido. ¿Por qué le digo todo esto, hermano? Porque todos los hombres de fe debemos de buscar o vivir en la iglesia que tiene fundamentos. ¿Por qué? Porque el padre de la fe, Abraham, y es curioso, esperaba la ciudad de fundamentos, de cimientos. Y dice la escritura, para ir entrando en detalles sobre este fundamento, Hebreos capítulo 11, versículo 8 al 10, dice así: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de las promesas, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque, aquí viene, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, ¿oye? Cuyo arquitecto, mire, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Oye? Esto nos deja ver que la iglesia de Cristo debe de tener fundamentos bien plasmados en ella. Bueno, ya hemos visto, como le dije, 10. Hoy entramos al 11 y al 12. El fundamento de Cristo y de los apóstoles y de los profetas, porque van juntos, van ligados. Por eso los vamos a ver juntos. Pero es tremendo eso. Y vamos a darle base a estos dos fundamentos también en Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22, que dice así: así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Edificaos, oiga, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado,
oiga bien, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Oyó? Aquí nos habla del fundamento principal, que es Cristo, y del fundamento que le iba a dar la forma a la iglesia, que son los apóstoles y profetas. Ellos eran los que le iban a dar la forma, los que iban a ayudar, hermano, a que ese edificio sea bien, sea bien construido. Mire, el fundamento de los apóstoles y profetas es tremendo. ¿Por qué? Porque de ellos arrancan los principios verdaderos del evangelio. Por eso es que nosotros debemos de estar bien cimentados en ellos. Y aparte debemos de tener mente apostólica y profética, para que tengamos un mejor desarrollo en la vida del evangelio, como lo tuvo la iglesia del principio. La iglesia del principio, hermano, Dios la sentó. Cristo mismo edificó una mente apostólica, porque quería que la iglesia comprendiera todo ello, y quería que sus fundamentos estuvieran, hermano, bien cimentados en esa base. Por eso es que la gran comisión arrancó con los 11 apóstoles del Cordero, y luego se le dio a Matías, y por designio de Dios continúa con los 5 ministerios: apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores. Pero note usted que la comisión arrancó con los 11. ¿Por qué? Porque ya no estaba Judas, ya lo habían eliminado. Entonces agarran otro apóstol, porque estaba Matías y José, ¿verdad? Y solo uno podía entrar, porque no eran ni 13 ni 11, tenían que ser 12, número de gobierno. Entonces dice la Biblia que tiraron suerte y cayó sobre Matías, ¿verdad? Porque Dios es el que, y dice la Biblia en Eclesiastés, dice que cuando se tira la moneda, dice que Dios, cuando va la moneda a caer, Él es el que la pone para que caiga como Él quiere que caiga. Fíjense, tremendo eso, ¿no? O sea que Dios es el que mueve todo, pues. Ahora, la comisión lleva como fin ir a todas las naciones y hacer discípulos. Esa es la comisión que arrancó con los 11 apóstoles, incluyendo a Matías después, como le dije. Y dice así en Mateo capítulo 28, veamos cuál es la comisión. Este tema es muy importante entenderlo, porque nos va a ayudar doctrinalmente a ubicar ciertas cosas que muchos no tienen claro. He escuchado a muchos y no tienen muy claro realmente este fundamento. Pero Mateo capítulo 28 versículo 18 dice: y acercándose Jesús les habló diciendo a los 11, en el versículo 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, por eso le decía a los 11. Y acercándose Jesús les habló diciendo, versículo 18: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he enseñado o mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Notó? Aquí está el propósito de este fundamento, que es discipular, que es enseñar. Pero no solamente hay que discipular y enseñar, sino que hay que llevar al bautismo a la gente, como para que sea una conversión total. Usted sabe que la conversión total está cuando alguien se bautiza en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso es que allá en la iglesia del principio, cuando alguien se convertía, lo bautizaban directamente. O sea que ahí automáticamente, ahí sí se sabía si se había convertido la persona o no. O sea, es como que esa era la señal, y ese era uno de los propósitos. Pero también la comisión es demostrar por las escrituras dos cosas:
El Señor quería que esa comisión que iban a llevar los discípulos demostrara dos cosas. Número uno, demostrar que Cristo es el Mesías. Que Cristo, Dios hecho carne, vino y, hermano, y habitó entre los hombres. Cuando dice el verbo se hizo carne, nosotros tenemos que demostrar a la luz de la palabra que Él es el Mesías, que Él es Dios. Por eso es que cuando Pedro recibió la revelación del Padre, cuando dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Señor le dijo, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta revelación estaba diciendo, no sobre él, no sobre Pedro, sino sobre lo que ha recibido. Sobre esta revelación edificaré mi iglesia. Esta revelación es que has recibido que yo soy el Hijo de Dios, es decir, que yo soy Dios. Sobre eso voy a edificar mi iglesia. Porque es una revelación tremenda la que el apóstol Pedro recibió. Porque el Señor les preguntaba, ¿quién dicen las personas que soy? Y vosotros, ¿quién decís que soy? Y Pedro le baja el rema y dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Wow, cuando el Señor oyó eso, hermano, dijo, esto es Pedro, eso es lo que tienes que demostrar. Entonces, la encomienda es demostrar primero eso. Segundo, demostrar el nuevo cambio dispensacional que profetizaron los profetas en el Antiguo Testamento. Es decir, la gracia de Dios, dar a conocer esa dispensación maravillosa que, hermano, es la que se unió. Porque la gracia, usted sabe que la ley o sea que la ley y la dispensación de la gracia van, o mejor dicho, el antiguo pacto con el nuevo pacto, se le unió la gracia para que nosotros tuviéramos la oportunidad ahora mejor que nadie. Pero también es más delicado, fíjese, porque es más condenable en la gracia cosas porque no se le exige. Bueno, pero ese sería otro tema, ¿no? Entonces, por eso es que se dice fundamentaos, y esto es importante, en los apóstoles y profetas. ¿Por qué? Porque deben de concordar. Y es increíble que aunque hayan pasado cientos de años, es tremendo la concordancia que se tiene con los profetas y con lo que le dieron a Pablo cuando, hermano, le revelaron toda la gracia. La concordancia es tan exacta que hasta pareciera que se escribió después de los hechos todo. Sin embargo, no fue así. Entonces, cuando el Señor estaba diciendo fundamentado sobre los apóstoles y profetas, es porque, hermano querido, era que debían de concordar. Entonces, la iglesia que predica la verdad debe de basar sus enseñanzas en ese principio, incluyendo a Pablo, uno de los apóstoles del Espíritu Santo. Recuerde que los 12 apóstoles del Cordero que bajan en la ciudad y que sus nombres están en las puertas, de esos ya no hay. Solo hubieron 12 nada más, a los cuales el Señor llamó para que ocuparan ese lugar. Pero aparte después que apareció Pablo, aparecieron los apóstoles del Espíritu. Hasta el final de los tiempos van a seguir habiendo apóstoles. Lo impresionante es que Pablo fue ungido como principal apóstol del Espíritu Santo para poner el fundamento principal de todos los fundamentos, que es Cristo Jesús. Qué privilegio, ¿no? Porque cuando uno examina la Biblia y mira el privilegio de Pablo, fue enorme, hermano. Aparte, era de todos los apóstoles el más indigno. Él mismo dice esas palabras por lo que él había sido. Sin embargo, Dios escoge a este varón, apóstol del Espíritu, para que releve a 12 apóstoles del Cordero. Y de esa manera siga la comisión, hermano, avanzando. Porque la comisión era ir hacia todas las naciones.
Pero sabemos nosotros concretamente que los apóstoles del Cordero no fueron. Quienes están yendo hasta los confines de la tierra son los apóstoles del Espíritu. Entonces esto es muy importante comprenderlo. Entonces el fundamento principal es Cristo, que une los dos edificios. O sea, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Por eso es que los profetas del Antiguo Testamento ocuparon el primer lugar en la ley. Y en el Nuevo Testamento, quienes ocupan el primer lugar en rango son los apóstoles. Note que eso es muy importante. Por eso es que dice Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 28, dice: en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, y así sigue la lista. O sea, es por rangos. Recuerde, en el Antiguo Testamento todos iban al profeta, porque ahí ocupaba el primer lugar. Luego en la dispensación de la gracia se cambió el orden, porque ahora o sea que la iglesia se iba a mover en una unción apostólica y profética. Por eso es que entonces los profetas de la ley, hermano querido, allá ocupaban ese primer lugar. También podemos ver con respecto a los profetas que ellos profetizaron también. Los profetas de la ley profetizaron de la piedra angular, que la piedra angular era Cristo. Y dice así la Escritura, para ponerle base a esto también y darle también crédito a los profetas. Dice así en el versículo 16, 28-16. Dice: por tanto, así dice el Señor Dios: he aquí pongo por fundamento, oiga, en Sión, ahí está, mire, una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. Y esto es tremendo: el que crea en ella no será perturbado. ¿Oyó? Otra versión dice: el que confíe en la piedra angular no andará desorientado, perturbado. Dice otra versión. Una piedra angular, para entenderla, para entender a qué se está refiriendo, una piedra angular es la que hace esquina en un edificio, juntando y sosteniendo dos paredes. A eso se le llama una piedra angular. Y ese es Cristo sosteniendo el Antiguo y el Nuevo Testamento. Aparte, la piedra angular es la que se usa como guía al ir colocando las otras piedras en su lugar. Mire qué tremendo. También la piedra angular une las diferentes partes de una estructura. Oiga eso. Lo impresionante es que espiritualmente la piedra angular, que es Cristo, es el que siempre unió el cielo con la tierra también, antes de que hubiera hombre. Por eso yo me inclino, y es tremendo, quiero que lo veamos. ¿No será que Dios en el libro de Job estaba hablando de esa piedra angular cuando Job se le opuso al Señor y le dijo que vamos a ver quién es más justo, tú y yo? Y empieza Job a platicar con Dios y empieza a reclamarle y empieza a decirle: pongamos un árbitro entre tú y yo. Y ahí estaba que quería un intermediario, ¿verdad? Y lógicamente ese intermediario era Cristo. Pero ¿no será que el Señor, examinemos esto, pensemos, porque se vale pensar, ¿no será que a esa piedra angular, antes de que hubiera hombre, se estaba refiriendo? A mí me impactó cuando leí esto en Job, capítulo 38, del 4 al 7, cuando dice que el Señor dijo: ok, bueno, Job, te voy a hacer algunas preguntas y tú crees que sabes un poco. Y le dice el Señor: ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Oiga,
Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas, ya que sabes? ¿O quién extendió sobre ella su cordel? ¿Sobre qué se asientan sus basas? Oiga. ¿O quién puso su piedra angular? Oiga eso, por favor. Póngase a pensar. Cuando cantaban, versículo 7, las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. Oiga, los hijos de Dios, hermano, ya estaban, mire, y la tierra todavía no había, la tierra todavía no había sido hecha, estaban echando sus cimientos y los hijos de Dios estaban regocijándose. Estos hijos de Dios que están ahí. Ahora, ¿no será que esa piedra angular era Cristo? Bueno, eso piénselo usted. Yo me inclino a que era así, hermano. Entonces, podemos decir que la verdadera iglesia debe de arrancar del fundamento principal. ¿Por qué? Porque es la única entrada para conocer, hermano querido, el verdadero o los otros fundamentos y para ser salvos. Esa es la única entrada que todos tenemos. Juan, hablando de Cristo, dice estas palabras de este fundamento tremendo de Cristo. Dice Juan capítulo 14, versículo 6 al 7. Dice así. Juan 14, 6. Dice, Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Oiga, aquí es cuando Cristo se daba a conocer como Él era. A veces Cristo se escondía, ¿verdad? El Padre en Cristo se escondía, pero a veces se revelaba para que lo conocieran, como cuando lo vio Tomás. A veces se les apareció a los discípulos y les mostraba que Él era el Padre. A veces decía: no, yo no soy el Padre, y se les escondía su naturaleza, pero realmente Él era el verdadero Dios maravilloso. Pero note, del fundamento de Cristo arranca el camino, un solo camino, no hay otro camino. ¿Para qué? Para conocer la verdad, una sola verdad, no hay otra verdad sino la que Cristo trajo, y de esa manera disfrutemos la vida que el Evangelio de Cristo nos da. Porque el Evangelio de Cristo lo que proporciona en nosotros es vida. Y esto es maravilloso, hermano, porque debemos de comprender y entender de que al comprender en toda su totalidad lo que es el Evangelio lo que va a producir es vida, y vida en abundancia. Ahora, el fundamentarse en los apóstoles y profetas del Cordero es fundamentarse en la palabra escrita. Escucha, esto es muy importante. Repito, el fundamentarse en los apóstoles y profetas del Cordero es fundamentarse en la palabra escrita. Es decir, los apóstoles del Cordero y los profetas fueron llamados a la infalibilidad de la inspiración. Es decir, a lo que no tiene error. Lo que no tiene error, eso es infalible. La palabra de Dios es infalible, no tiene ningún error. El hombre es el que se ha equivocado en traducir, pero no necesariamente la palabra en sí. Por eso, hermano, ya no puede ver otra Biblia a nivel inspiracional, aparte de los apóstoles y profetas, ¿verdad? Ya no puede haber o sea que ya no pueden haber otros capítulos. Y también de los que Dios delegó por medio del Espíritu Santo, estando los apóstoles del Cordero. Ahí entra el apóstol Pablo. Allí Pablo entra porque Pablo, hermano, escribió el 75% casi del Nuevo Testamento. Y allí fue que es incluido en el canon bíblico. Entonces,
Todos ellos, apóstoles y profetas, escribieron el fundamento, pero por delegación de Cristo. El hecho está que Cristo se lo llevó, ¿verdad? Y o sea que lo hizo experimentar una experiencia con él casi 14 años. Imagínense cuántas cosas no le debe haber hablado. Entonces, todos ellos escribieron el fundamento, pero por delegación de Cristo. Por eso podemos decir también que ya no hay apóstoles, escucha, esto es muy importante, a nivel inspiracional. ¿Por qué? Porque entonces se tendría que escribir otra Biblia, pero ya no existen. Ahora surge la pregunta, entonces ¿para qué sigue habiendo apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas? Sería la pregunta, ¿para qué? ¿O por qué? ¿Sabe por qué? Porque los ministros, los apóstoles, los profetas, los maestros, los evangelistas se mueren. Porque son hombres y la comisión debe de seguir. O sea, la comisión de ir y hacer discípulos debe de seguir hasta los confines de la tierra, hasta que venga el arrebatamiento de la iglesia. Por lo tanto, por delegación de Dios, Él coloca en su pueblo ministros, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores como relevos. Porque esto es como una carrera de relevos. Unos le van pasando la antorcha al otro y así sucesivamente. Claro, Satanás ha querido borrar los ministerios apostólicos y proféticos en el tiempo, pero Dios siempre ha tenido remanentes en todos los tiempos que han pasado la antorcha a otros. Ellos se han muerto, pero nosotros ahora, hermano, que hemos nacido en un ministerio apostólico, lógicamente seguimos la comisión, como lo fue Tito, como lo fue Pablo, como lo fue Andrónico, Junías, como lo fue Timoteo, ¿me entiende? Como lo fue Filemón, Epafras, que estuvieron a la par de un ministerio apostólico y al final terminaron así, porque el mismo apóstol Pablo en la escritura lo reconoce de esa manera. Porque tenían que ver relevos, hijos espirituales que quedaban para que estos hijos pudieran seguir la comisión, y hasta el día de hoy la comisión sigue. ¿Por qué? Porque no se ha terminado. Y la comisión es ir y hacer discípulos de todas las naciones. Entonces aquellos, por ejemplo, que ahora denigran abiertamente que no hay apóstoles, ¿verdad? A nivel inspiracional, está bien, no hay apóstoles del Cordero, pero sí hay apóstoles del Espíritu que están llevando la comisión. Aparte, tendrían que darse cuenta este tipo de personas que lógicamente quizás no han recibido la revelación, ¿verdad?, de la Escritura, que los apóstoles del Cordero no fueron a todo el mundo. No fueron a las naciones. La comisión era para ellos, para que ellos fueran hasta ahí. Y entonces, como Dios es sabio y tiene todo bien diseñado, entonces dijo, como mis apóstoles, que son del Cordero, que nadie les va a quitar ese título, no quieren ir, voy a agarrarlos del Espíritu. Entonces agarró a Pablo y después ahí a Bernabé y a todos los demás que siguen, a Apolos. Y bueno, hay una cantidad de apóstoles, como unos, póngale... como unos 18 o 30 y pico con los apóstoles del Cordero. O sea, diferentes unciones apostolares que las hemos estudiado. Yo ahí tengo un libro donde hablo acerca de todos estos apóstoles que están escritos en la Biblia, que son como 32 o 34, no sé cuánto, ya se me fue la cifra, pero ahí están plasmados en la Biblia. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que los apóstoles mueren, por lo tanto el Señor tiene relevos. Por eso es que seguimos predicando el Evangelio, seguimos hablando de esta palabra hermosa y preciosa, por delegación, hermano, de Dios. Entonces Él coloca a sus ministros como relevos para que nunca jamás se deje de discipular. También a mí y a miles de servidores Dios nos tenía preparados de antemano
para seguir la comisión en el tiempo. Por eso es que nadie podrá borrar Efesios 4:11, que dice así, de esta manera. Algunas Biblias se les olvidó poner ahí a un ministerio, y cuando yo vi, fue para mí, no sé si fue intencional o no lo creían o se les pasó por alto. Es difícil que se le pase por alto uno esto, pero hay Biblias que se le ha pasado por alto, por ejemplo el ministerio profético. Pero la Biblia dice acá claramente en el versículo 11: Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, oiga, a fin, mire, de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Notó? Los 5 ministerios fueron llamados para capacitar. Eso significa hacer discípulos. Quiere decir que la tarea ministerial de cada ministro debe de ser hacer discípulos, capacitar, para que aquellos que son capacitados hagan la obra del ministerio y al mismo tiempo discipulen a sus hijos. O sea que la comisión es bastante delicada. Por eso es que a nosotros, los que hemos sido llamados a un ministerio, tenemos la gran responsabilidad de, hermano, discipular. No importa cuántos vaya a discipular, pero con 2 o 3 que usted haya discipulado, Dios mío, hermano, eso sigue en la corriente. Pablo discipuló, hermano, a Tito, a Timoteo. Ahí están los nombres escritos. Todos los que fueron apóstoles, como le digo, no fueron tantos, pero la Biblia habla que esos discípulos después hicieron otros discípulos, pues otros discípulos, y así, hermano, hasta el final. Y a través de ellos que pagaron el precio, ahora nosotros estamos disfrutando de la palabra. Pero si usted nota, los 5 ministerios fueron llamados para capacitar. Ahora, ¿cuál es la diferencia de los ministros de hoy con los del principio del nuevo pacto? La diferencia es que nosotros somos iluminados, no inspirados. ¿Por qué? Porque si no sería otro pedazo de Biblia. Claro, cuando el Espíritu Santo nos revela, es de aquello que está detrás de la letra, que está detrás de la palabra. Recuerde que la palabra mata, ley, ¿verdad? La palabra mata, pero la palabra hecha vida es la que nos da vida. Pero el Espíritu de la palabra da vida. Note que no pueden separarse de ninguna manera. No puede de ninguna manera uno separar. Tiene que tener conocimiento para que luego el Espíritu, a través de ese conocimiento que tienes, te dé el rema y tú en un momento específico puedas tomarte de la palabra profética de Dios y hacer la vida y ahí recibir el beneficio. O sea, son inseparables. Palabra tiene 2 significados: logos y rema. ¿Ok? Una es palabra escrita, es esto, logos. Todo esto es logos. El rema es aquello que yo extraigo detrás de la letra, que lo que me da vida, lo que me confirma, lo que, ¡ala, qué bárbaro, qué tremendo! Vio cuando usted está oyendo y dice, ¡ala, qué bárbaro! Esto no lo sabía. Y uno descubre aquello que está dentro, ¿verdad? O lo aplica en un momento específico, como el apóstol Pedro aplicó Joel 2, ¿verdad? Y dice, esto fue lo que dijo el Espíritu Santo, y en los últimos días recibiréis del Espíritu y todos profetizarán, etcétera. Y dice, ¿cómo? Y eso era para otro tiempo, pero Pedro, en un momento del Espíritu, es lo que les decía a los hermanos yo ayer en la vigilia, que fue lindo, tuvimos varios hermanos, ¿verdad? Son momentos que debemos de aprovechar. Que note que no en todos los momentos, no todos sanan, no todos son liberados, pero no porque no quiera Dios
que estas personas sean sanas o sean liberadas, no, sino que hay momentos que algunos los aprovechan más que otros. Momentos de fe, que se toma uno de la palabra y ¡bum!, la hace vida, porque la cree, porque ha crecido en fe, porque la fe ha aumentado. Recuerde que la fe aumenta. Los apóstoles mismos decían: Señor, aumentanos la fe. Quiere decir que unos están en una escala, otros en otra escala y otros en otra escala. O sea, diferentes escalas de fe. Por eso cada uno dice conforme a su medida de fe. Note que a veces hay que moverse conforme a la medida de fe. Profetizar conforme a la medida de fe. No profetice locuras que ni siquiera usted las cree, sino a la medida que tú estás sintiendo, o lo que Dios está induciendo a través del Espíritu Santo, es donde uno debe de apropiarse de ello. Entonces, la diferencia es que nosotros, hermano, hoy podemos por el Espíritu Santo, ¿verdad?, apropiarnos de un versículo y hacerlo vida en nosotros, y allí es donde recobra vida. Entonces, nosotros, repito, somos iluminados, no inspirados, porque si no sería otro pedazo de Biblia. Claro, cuando el Espíritu Santo nos revela, le decía yo, es de aquello que está detrás de la letra de la palabra. También podemos decir que hay revelaciones de consumo. Oiga eso, para el momento, como lo fue en el principio de Jesús. O sea, hay cosas que de consumo te van a venir para ti, para que las goces en ese momento y tú puedas deleitarte. Por eso todo lo que fue de consumo en el ministerio de Jesús no se escribió. Ay, hermano, imagínese usted que se hubiera escrito. Yo me asombré leyendo otra vez, siempre me ha asombrado, pero ahora lo leí, porque a veces uno dice de memoria los versículos, pero a veces hay que ir, porque a veces hay partes que a uno se le escapan. Pero en Juan capítulo 21, mire cómo dice, hermano. No sé si su versión dirá así, ¿verdad?, o más elevada tampoco. Pero mire cómo dice Juan 21, 25. Ahora leámoslo, porque antes solo lo decíamos, pero ahora leamos. Dice: y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, oiga, pienso, dice Juan, que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Oiga eso, por favor, hermano. Ni el mundo mismo. Imagínense cuántas cosas de consumo no se hicieron o no se escribieron. Imagínenselo, solo póngase a pensar. Yo me puse a pensar, dije: Dios mío, si con la Biblia la gente se enreda, nos enredamos y apenas, hermano, estamos conociendo pedacitos de ella. Imagínense que si hubiera escrito todo lo que el Señor hizo. Dicen que no caberían en el mundo. ¡Hala, qué tremendo, hermano! Quiere decir que hubo una cantidad de cosas de consumo, revelaciones de consumo. Hay cosas que te vienen solo para que las consumas y las vivas tú, hermano, de parte de Dios. Cosas que no han subido, dice, a corazón de hombre. Así dice. O no han bajado. No me acuerdo muy bien de ese pasaje. Sería bueno que alguien, si se lo recuerda dónde está, me lo dijera, porque eso va ligado también con esto. ¿Alguien tiene el pasaje ahí o nada? A ver, los tecnológicos que la busquen ahí en el... Aparece rápido, pero es muy fundamental ese versículo. Está en Efesios, ahí, ¿verdad? Y quisiera leerlo, hermano, porque la verdad que quiero entenderlo. A ver si me ayudan ahí. ¿Alguien lo puede encontrar? Que dice, a ver si alguien me lo encuentra. Tal vez lo voy a encontrar yo más rápido. ¿Será que alguien puede ayudarme ahí? Porque fíjese que me interesa saber, porque es como que me pica
purifica los oídos, hermano, para oír eso. Y es algo extraordinario. Tal vez si, no sé si es en Efesios ahí está, viste, mira, aquí estaba, o sea, es que le estaba leyendo aquí, estaba en el 8, porque dice, esta expresión ascendió, que significa, sino que él también había descendido a lo más profundo. No, Efesios 4:8, el que descendió él también es el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para llenarlo todo. No, y él dio a algunos apóstoles. No, pero por ahí anda. Parece que no es ese. 4 es, me dijiste, ¿verdad? No, ese estaba viendo yo aquí, pero no. Cuando dice que no ha subido palabra, se me fue. Bueno, después me lo dicen, hermano, pero hay que leerlo, ese versículo es muy tremendo. Pero tiene que estar por ahí. Tiene que estar por ahí. Y si no, vamos a decirlo después. Pero si usted nota, entonces, hay revelación de consumo para el momento en gran manera. Entonces, la revelación iluminada y la enseñanza es para los ministros de hoy. ¿Oyó bien? Bueno, recalco, el fundamento ya está. Es Cristo. O sea, la inspiración ya terminó. Es la Biblia escrita desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Ese es el parámetro. Por lo tanto, el fundamento de la doctrina de los apóstoles y profetas es la doctrina de la inspiración. Eso es infalible. Por eso es que Primera de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro, mejor dicho, capítulo 1, versículo 19 dice: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunta y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Pero ante todo, sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Oyó? La palabra inspirada es la palabra profética que ya está escrita. No sé si encontraron el pasaje ya o todavía no. Lo extraordinario es que la iluminación dada a los ministros es algo que el Espíritu Santo da para entender exacto la inspiración. ¿Oyó bien eso? Repito, ponga atención. La iluminación dada a los ministros, apóstoles, profetas, maestros y pastores hoy, es algo que el Espíritu Santo da para entender exacta la inspiración, o sea, la palabra escrita, lo que está acá. Eso sí, en la iluminación, escuche, esto es muy importante, a veces el hombre puede errar por no entender a cabalidad lo que el Espíritu dice o lo que el Espíritu Santo está dictando o revelando. Por eso se juzga la profecía, pero no la palabra. Por eso dice juzgar las profecías. O sea que cuando alguien suelta una profecía se puede juzgar, porque está en ese momento, está metiéndose su intelecto. Entonces por eso es que se juzga la profecía, pero no la palabra. Incluso el hombre ha fallado interpretando la palabra. Por eso es necesario usar muchas versiones de la Biblia, por el manoseo que ha habido en pasar una traducción a otra. Y eso ha hecho que, hermano querido, se trastoquen a veces hasta pasajes.
o se les quite una I, o se les quite una coma, o se les quite un punto, que todo eso es tremendo. Y entonces uno debe de realmente de buscar, ¿verdad? Y es bueno usar muchas versiones de la Biblia como para llegar al verdadero asunto. Entonces el llamado de Dios para la iglesia verdadera es que construya sobre la roca para que no sea destruida. Eso es lo que quiere el Señor que la iglesia haga. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27 dice así. Oiga esto. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, aquí está hablando de lo que hablamos, del fundamento de oír y actuar. Pero es necesario que lo incluyamos esto acá. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. ¿Oyó? Que es Cristo. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. ¿Notó? Esta es la actitud que debemos de tener nosotros, y esta es, hermano querido, una exhortación para que nos probemos y nos examinemos sobre qué están fundadas las palabras que hablamos, la doctrina que enseñamos o lo que estamos predicando. ¿Bajo qué están fundadas? Y esto es muy clave para la vida de la iglesia. Entonces, la tarea, y yo termino con esto, la tarea ministerial es hacer discípulos, gente que siente el compromiso de llevar la comisión. Porque recuerde que el deseo ministerial debe de ser hacer discípulos, porque el discípulo es el que se compromete y el que va a estar dispuesto a llevar la comisión a la familia, al vecino, al hermano, al que tiene alrededor de él. Y yo le pregunto a usted, ¿estamos queriendo hacerlo? Porque estamos justo en el tiempo. Y el Señor dice, ¿quieres comprometerte para llevar tú la comisión? ¿Estás comprometido para enseñarle a otros? Porque yo creo firmemente que no podemos irnos de esta tierra sin que hayamos discipulado a alguien para que siga la comisión, hermano. Aunque no sea a nadie en específico, sino a tus hijos, tan solamente. Que es la tarea que hizo Noé. Note que a Noé nadie se le salvó, pero sus hijos se salvaron. Qué más grande fue eso. Por eso vamos a orar, hermano. Quiero que incline su rostro y le podamos decir al Señor ahí, Padre, aquí estamos delante de tu presencia. Queremos ser parte de esta comisión, parte de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Usted que está ahí del otro lado también, que ha escuchado la palabra, que ha escuchado que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por Jesucristo. Esta es una invitación de parte del Señor. Yo soy el camino, dice. Quiere decir, no hay otro camino. Aunque en el mundo uno pueda encontrarse con diferentes caminos, diferentes religiones, pero solo hay un camino. El camino es Cristo. Y también dijo, yo soy la verdad. Quiere decir, no hay ni una otra verdad
aunque se la inventen los hombres, aunque parezca muy bonita, muy agradable, pero la única verdad está en la Biblia. Esta es la verdad, y ahí está contenido todo lo que el hombre necesita. Si tú no tienes esa verdad, pues ahora te la estamos presentando. Y dice también, y yo soy la vida. Quiere decir que aparte de Él no hay vida, sino muerte. Por eso el único camino para recibir ese camino verdadero, esa verdad y esa vida que da abundancia, es recibiendo a Cristo como su único y personal Salvador. Si usted quiere recibirlo, solo tiene que hacer una oración y decirle: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia, te recibo como mi único y personal Salvador. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Si tan solo usted hace esa oración, téngalo por seguro que de hoy en adelante usted es parte de la familia, y yo voy a orar por usted, y así después voy a bendecir a la iglesia. Pero vamos a orar. Padre, te damos gracias por aquellos que han hecho esta oración, Señor. Te pedimos que te glorifiques. Por la fe creemos que muchos vendrán delante de tu presencia y te honrarán. Te pido que en el nombre de Jesús perdones sus pecados, borre sus rebeliones, entre a sus corazones y hazlos nuevos delante de tu presencia. En el nombre de Jesús, Señor. Padre, glorifícate en esas vidas. Si están enfermos, que en el nombre de Jesús ahora reciban su sanidad, Padre. Que todo dolor, toda afección ahora mismo en el nombre de Cristo puedan recibir delante de tu presencia. En el nombre de Cristo te damos gracias, Señor. Amén y amén.